perdón como José. Como bien ustedes lo saben, conocen la historia de José. ¿Qué actitud tenía José? Esa es una historia muy bonita donde Dios nos habla para reflexionar, para entender y para comprender qué es lo que quiere hoy hablar Dios a nuestras vidas. ¿Con qué actitud tienes hoy? ¿Te has preguntado? Y bueno, preparémonos para ver el primer versículo y vamos al versículo de ¿no? En Génesis 37, 3 y 4, que dice así: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era él el hijo de su vejez, y hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, y por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Qué tremendo de esta hermosa historia, que es lo que voy a hablar, conforme a la actitud de perdón hacia tus hermanos, hacia tus hijos, hacia tus padres, hacia tu esposa, hacia tu esposo y hacia ti mismo. ¿Con qué actitud? Estamos a punto de terminar un año que a lo mejor nos ha ido muy tremendo, ¿va? Hemos pasado muchas cosas, muchas situaciones, tanto espiritualmente y carnalmente, donde Dios nos ha llamado, nos ha puesto a prueba, nos ha hablado de una manera, donde Dios hoy quiere que reflexionemos muchas cosas de lo que hoy vamos a hablar conforme a la actitud. Y una actitud, ¿sabes qué es? Que nos cuesta trabajo. Es el perdón. Cuesta trabajo. Pero hoy Dios nos va a hablar, hoy Dios está hablando que tenemos que empezar a perdonar. Pero fíjense que aquí hay algo muy importante que dice Israel, o sea, Jacob, para que más o menos vayamos entendiendo, ¿sí? Israel se pronuncia en el hebreo y su nombre era Jacob, ¿sí? ¿Cuántos hermanos tenía José? 12, junto con él, ¿va? Ok. ¿Cuántos hermanos tienes tú? No me lo digas, nada más piensa. Y aquí vamos a hablar tanto de hermanos, de padre a hijo y de hijo a padre, y de cómo la actitud del perdón. Ok, hoy a nosotros no nos enseñan o no hay un manual de decir cómo vamos a tener que ser padres, ¿verdad? Pero hay una diferencia, que siempre al primogénito siempre le vamos a dar, pero pasa su tiempo y le damos al último, que es el pequeño, le damos todo, porque el mayor ya se sabe cuidar y el menor, exactamente según, pero el menor le ponemos más atención, que no quieres ni que le piquen las moscas, ni que lo agarre el viento, ni que lo agarre el aire. Pero ¿saben qué es lo que pasa aquí? Que a veces a lo mejor nosotros queremos más al más pequeño, le damos más amor, sin saber que al mayor le hace falta. Y a veces llega un momento de una envidia, un enojo, un celo, y no lo sabemos. No lo vemos porque estamos aprendiendo a ser padre.
Porque lo primero que pensamos, como él es ya grande, el primogénito ya es grande, y lo primero que decimos, ya se sabe cuidar. Él ya no le va a doler nada. Él no se puede caer. Y si se cae, se levanta y no dice nada. Pero en cambio al pequeño le damos toda nuestra atención. Así Israel o Jacob cuidaba a José. Porque sus otros hermanos ya eran mayor que él. ¿Sí? Pero fíjense que es tanto esto que llega un momento en que Dios le habla ahí a Josué, en donde tiene ¿qué? Un sueño. Dice aquí, José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. ¿Y cuál era el sueño? Que sus hermanos le tenían ¿qué? Envidia, porque su padre reflexionaba sobre lo dicho. O sea, ¿sobre qué? Sobre él. Y tenlo por seguro que aquí hay gente que es primogénita. ¿Quién es primogénito? Ok. ¿Cuántos somos los primogénitos? Está bueno. ¿Y quién es el más pequeño de la familia? ¿A quién le dieron más cariño? Hasta la fecha. Pero ¿qué pasa cuando el primogénito ve que le dan más cariño al pequeño que al mayor? Empieza a ver ¿qué? Un odio, un resentimiento, un enojo y un celo de decir. Pero ¿saben qué pasa? Que a veces callamos y no queremos ponernos al tú por tú con la máxima autoridad. Pero ¿qué llega a pasar? ¿Qué llega a pasar? Uno como primogénito piensa así, ya no me quieren, todo para él, a mí no me hacen caso, no me toman en cuenta, y cuando opino, nada cuenta. Ah, pero ¿qué tal fulanito? ¿Qué tal Chimoltrufio? Es lo que dice, se hace. Es lo que quiere, aquí se cumple. Mamá nunca le dice nada. Entonces, ¿qué vamos nosotros haciendo? Vamos haciendo que entre hermanos se sienta un resentimiento, un odio, un enojo y una diferencia que a lo mejor los padres no sabemos, pero su hermano sí. Y ahí es donde empieza una historia donde nosotros también podemos ver qué es lo que Dios nos quiere hablar. Y cuenta la historia que aquí dice en Génesis 37:20, ahora pues venir, matémoslo y arrojémoslos unos de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Hay sueños que a nosotros Dios nos habla de una manera, donde Dios en su tiempo y en su momento va a cumplir. Son una reflexión que Dios nos está hablando. Son unos sueños donde Dios nos está poniendo a prueba qué es lo que va a pasar en nuestra vida y tenemos que cruzar. Son reflexiones que Dios está pidiendo que vas a cruzar. ¿Pero para qué? Para que nos vaya formando. Pero a veces no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer o cambiar en nuestra vida. Dice aquí que habían unos sueños que él había puesto. Que él iba a estar arriba. ¿Sí? ¿Y sus hermanos lo iban a qué? A adorar de una manera u otra. Lo iban a adorar de una manera u otra. Y saben que es otro tipo de enseñanza aquí, donde a veces uno
por ser menor, no le hace caso. Porque hay uno más grande que tiene experiencia. Y a veces no creemos obedecerle. Porque a veces Dios usa, al menos insignificante, para darnos una lección que a veces nosotros no entendemos qué Dios quiere hacer o qué está hablando en nuestra vida personal y espiritual. Amén. Me gusta cuando todos están atentos porque Dios está hablando a tu vida. Eso es lo que tenemos que captar, que Dios está hablando a nuestra vida y nos está hablando principalmente a todos. No nada más a ustedes, a todos. Hay sueños que Dios nos pone que tenemos que hacer. Y a veces no tenemos quien interprete esos sueños. Pero Dios te vuelve a hablar el mismo sueño para que puedas entender o podamos entender qué es lo que quiere hacer Dios en nuestro caminar, en nuestra vida. Ya hemos vivido muchas cosas tiempo atrás. Y en este año que estás viviendo, se está cortando nuestro tiempo y se está acercando la venida del Señor. Y tenemos que estar preparados con ese tipo de actitud. Ya la actitud esa que teníamos antes tiene que cambiar. La atmósfera, tu atmósfera tiene que cambiar. Esa atmósfera que a lo mejor había muchas cosas que a lo mejor no le agradaban a Dios, por eso hoy nosotros tenemos que decirle, Señor, cambia nuestro ambiente, nuestra atmósfera, que seas tú rodeando en nuestra atmósfera, en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestro pensar, en nuestro caminar, en nuestra forma de actuar, de hablar, de entender y comprender tu palabra. Amén. Tu palabra, nuestro entendimiento, nuestro pensamiento y nuestra forma de hablar y actuar. Aquí dice, fíjense que lamentablemente la historia de Josué de su hermano, lo que pensaban los mayores de hacerle al pequeño. Matemos y arrojemos los qué a uno de los pozos. ¿Por qué creen que sus hermanos los mayores estaban pensando eso? Porque era uno de los que su papá lo amaba mucho. Y otra, tenían odio porque él sí podía tener sueños y Dios le hablaba. Así como a cada uno de nosotros Dios nos habla. A veces en sueño y no entendemos. Dios le habló en sueños porque si conocemos la historia, lo estaba preparando para lo que venía. Y Dios nos habla en sueño porque nos está preparando a cada uno de nosotros para el tiempo y su momento que vamos a trabajar con Él aún más pegado. No es casualidad que tú estés aquí y que hayas recibido a Cristo en tu corazón por primera vez. ¿Cuántas cosas ha cambiado ahorita que tú ya recibiste al Señor? En realidad, si has cambiado la actitud del tiempo que has recibido al Señor, ¿has visto un cambio radical en tu vida? ¿Sí? A veces nosotros no lo vemos. Nosotros personalmente no lo vemos. Pero ¿sabes quién lo ve? ¿Quién está contigo? Que va en el mismo camino, que va contigo. Y si lo ve. Amén. Y entonces aquí dice, y una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Imagínense, ya estaban enojados, molestos con Josué. ¿Por qué? Había un odio de los más grandes al más pequeño.
Pero Josué no sabía que lo odiaban, ¿eh? Él seguía amando a sus hermanos. No sabía lo que le iba a pasar. No sabía lo que le iban a hacer. Pero ¿saben quién sí sabía lo que iba a pasar y todo eso? Dios. Dios sí sabía que lo que iba a pasar. Y Dios sabe qué va a pasar en nuestro caminar. Y a veces lo que digo, para ese tiempo y ese momento Dios nos escogió porque Él quiere que empecemos a caminar en sus caminos del Señor. Y aquí sus hermanos estaban haciendo algo sin pensar y conocían a Dios. ¿Qué pasó aquí? Cuando él ya estaba en el pozo, te voy a contar la historia. Cuando él ya estaba en el pozo, sus hermanos dijeron en el versículo anterior que lo iban a matar. Pero uno de sus hermanos, el mayor, dijo, no lo vamos a matar porque no quiero mancharme de la sangre de mi propia sangre, porque era sangre de su sangre, o sea, sangre de su propio hermano. ¿Que venía de quién? De la misma mamá. Porque era sangre de su sangre y no lo podían matar. Pero que dijeron, vamos a meterlo en un pozo y ahí lo vamos a dejar. Pero cuenta la historia que dice que uno de sus hermanos, el mayor, dijo, vamos a meterlo, no nos vamos a manchar con nuestra propia sangre, mejor ahí lo dejemos. Y el mayor dijo, cuando ya todos estén tranquilos y convencidos, voy y lo saco. Pero ¿qué pasó? Que en ese momento venía gente, unos mercaderes que iban rumbo a Egipto. ¿Y qué hicieron sus hermanos? ¿Saben qué? Mejor no lo matemos, vamos a venderlo. ¿Sí? Y la idea de los hermanos es por el odio, la envidia y el rencor, ¿eh? ¿Y qué pasa? No, pues vamos a venderlo. Lo vendemos, ¿cuánto de dinero de plata nos van a dar? Lo que nos den. Y así, fíjense, la idea de los hermanos. Y así, cuenta la historia, y así le decimos a papá que una fiera lo devoró. Imagínense a veces que entra a nosotros. ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces hemos mentido? No vayas al sur porque en el sur te va a pasar algo. No, no voy al sur, voy al norte. ¿Y en dónde está? Allá por la Ribera Maya. No, no vayas al sur porque allá está peligroso. Y resulta que le dices, no voy a ir al sur. Voy al norte. Y resulta que no estás en el norte y apareces en el sur. ¿Qué pasó? Que ya dijimos una mentira. ¿Qué es lo que hicieron ahí? Dice, y pasaron entonces unos mercaderes medianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José ¿a dónde? A Egipto. Fíjense todo lo que pasó. Y cuenta la historia que hasta dónde llegó José. Pero esto está escrito. Pero él no sabía lo que iba a pasar. Pero Dios sí sabía lo que iba a pasar. Nosotros sabemos qué va a pasar en nuestra vida. Tú sabes qué va a pasar en tu vida. Pero Dios sí sabe qué va a pasar. Y a veces nosotros tenemos que pasar. ¿Saben por qué tenemos que pasar a veces ese camino? Porque Dios quiere que aprendamos y le pidamos a Él. A veces nosotros hacemos las cosas humanamente sin pedirle autorización al que Dios
que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que fue el que nos creó, Él fue el que nos sanó, Él fue el que nos curó, Él fue el que nos limpió, Él fue el que nos quitó de toda inmundicia, toda maldad. ¿Cuánto tiempo? Y siempre, todavía hasta la fecha, a veces pensamos humanamente sin pedirle dirección al Señor. Porque nos gana más la humanidad que pedirle al Señor. ¿Saben cuándo es que le pedimos al Señor? Cuando tenemos ya un problema, cuando tenemos una situación muy grande, cuando tenemos una situación, un problema grave, que ya no puedes tú en tu humanidad. Entonces ahí sí te acuerdas que tienes un Dios vivo, un Dios real. Amén. Porque mientras tú puedas en tu humanidad, no te acuerdas que tienes un Dios vivo, un Dios real. Pero cuando ya la situación se agravó y está la situación tremenda, entonces ahí sí te acuerdas que tienes un Dios que te hinca, que doblas rodillas, que oras y que le pides y sana o te libra. Y ya te olvidaste de quién te cubrió, quién te salvó, quién te sanó. Y te olvidas, ¿sabes de qué te olvidas a veces? O nos olvidamos de darle gracias y de orar en estar en la intimidad con Él. Y aquí se lo llevaron a Egipto. Miren todo lo que sentían sus hermanos hacia José. ¿Qué sentían, hermanos? Había odio, envidia, enojo, celo y resentimiento. ¿Qué nivel estás tú ahí? En contra de tu hermano, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa. ¿Qué nivel tienes ahí? ¿O qué nivel tenemos ahí? ¿Cuántas veces estás enojado con tu esposa, con tu esposo, con tu hermano, con tu hijo? Que a veces te enoja y le dices, así no son las cosas. O cuando te grita y de repente hay un resentimiento. Yo ya estoy hablando aquí de los hermanos, tanto carnales como espirituales. ¿Cómo te llevas con tu hermano de la iglesia? ¿Cómo te llevas con tu hermano de la iglesia? ¿Le tienes envidia? Ay, esa tosecita. ¿Cómo te llevas con tu hermano? ¿Lo odias? ¿Lo odio? Tengo resentimiento, tengo celos, tengo enojo, tengo envidia, pero sí me llevo bien con él. Pero lo más importante es que tengo todo eso, pero si le hablo, ¿sí? Y si yo le preguntara ahorita aquí a cada uno de ustedes, ¿cómo estás? Nadie va a decir me siento mal. Nadie va a decir, porque nos cuesta trabajo como seres humanos decir, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Nada, estoy bien. ¿Te peleaste hoy con tu esposa? No, todo tranquilo. Cállate porque no le digo nada. Sí, por aquí me estás diciendo una cosa y por acá está saliendo otra. Pero ¿sabe qué? Así me podrás decir a mí, pero a Dios no lo vas a engañar. ¿Cómo está tu vida personalmente, matrimonialmente, sentimentalmente, espiritualmente y carnalmente? Porque el Dios sabe qué es lo que hay en tu vida, en tu camino, y aún en tus sueños. Y lo que estás pensando ahorita, Él sabe qué es lo que estás pensando ahorita, qué es lo que estás diciendo, que Dios nos está hablando aquí. Y no nada más digo, ¿qué sentía sus hermanos? Ahora pongo yo, ¿qué sentías tú de tu hermano que está a tu lado? ¿Le tienes odio? ¿Envidia? ¿Resentimiento?
Hay una palabra, como dicen, hay una palabrita ahí que agarra y dice ¿cómo se llama? Este es acá entre mujeres, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen entre mujeres? ¿Qué dicen qué? ¿Qué dicen qué? Jamás nos haremos daño, ¿no? Pero, ay, no me digan eso. Eso que jamás nos haremos daño ahí entre envidia, enojo, celo, resentimiento y odio y todavía lo que le falta. Y no debemos de estar así, porque somos hermanos en Cristo. Cristo por eso nos unió para amarnos unos a otros, para estar unánime juntos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. No para estar en un mismo espíritu y darnos de golpes en el mismo sentir, no. Es para estar unánime juntos, ayudarnos y apoyarnos en la oración. Hermana, hermano, tengo este problema, ¿me pueden ayudar a orar o a interceder? Necesito ayuda. Nadie habla y todos a veces guardamos nuestra boca porque no quieres que sepa qué es lo que está pasando. Cuando Dios sabe que Él tiene la solución del problema, pero no queremos hablar. ¿Por el qué dirán? De una forma o de otra, Dios todo saca a la luz tarde que temprano. Nadie se esconde de Dios. Nadie. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Si Dios hoy te está hablando a tu vida. Esos son los conceptos que a veces, de una forma, de una actitud, de hermanos, de esposos, de hijos, de padres, de esposos, hasta de novios. Sí, porque se va a vivir fuerte. Pero si no hay nada de por medio, yo no te quiero. Sí saben de qué estoy hablando, ¿verdad? No quiero expresarme más allá, pero si no hay nada de por medio, yo no voy a ser tu novio o tu novia. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Voltea al que está a tu izquierda y al que está a tu derecha. ¿Amas a tu hermano? ¿Tú me amas? ¿No me amas? Dulce, ¿me amas? No me mientas, ¿me amas? Ustedes me aman. Aunque me he portado mal con ustedes. Aunque me odien. Yo los amo. ¿Saben por qué? Miren. Y voy así rapidito nada más. Si hoy el pastor pasó y no me saludó, ¿qué hay en tu corazón? Un resentimiento. No me saludó, ni me peló. Pues no le hablo. Pues no. Y que predique lo que quiera predicar, no le voy a hacer caso. Dios está hablando en nuestra forma de pensar, de actuar y nuestro carácter. Dios nos está formando de una manera que a veces tenemos que pasar un desierto para entender y comprender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida personal, porque Dios ya no quiere que haya muchas situaciones en tu vida. En tu vida. ¿Quieres ser sano?
Declara que eres sano. ¿Quieres aprender a obedecer? Vamos a romper con todo ese tipo de actitud hoy. Esa actitud que a veces viene de una manera de enojo cuando vienes a la casa del Señor. O cuando te levantas. Cuando dice que agarra y de repente, hombre, se levantó. Si no puedes con el enemigo, huye. No. Cuando veas que está pasando ese tipo de actitud, todos aquí sabemos orar. Y llega y di, Señor, toma el control. Así te conteste de mala manera. Dice que el Señor, cuando le estaba pasando muchas cosas, ¿qué hizo? No dijo nada. Enmudeció. Pero yo, así mi pensamiento, le digo al Señor que a lo mejor no esté equivocado. Él estaba orando, Señor, que tomes el control, Padre. No voy a hablar, pero tú toma el control, Señor. Porque escrito está en lo que iba a pasar. Y así está en nuestra vida, nosotros, en nuestro libro de la vida, así está. Cosas peores van a pasar si no obedecemos. Cosas peores van a pasar si no cambiamos esa actitud. Cosas van a pasar si nosotros no entendemos o no actuamos de una manera diferente ya de empezar. Este año ya está a punto de terminar. Este año han pasado muchas cosas, hemos pasado muchas situaciones, hemos pasado enfermedades, situaciones, problemas. Si es posible, hemos estado enojados, hemos estado celosos, hemos estado resentidos con otra persona, hemos tenido envidia de esa persona. Y llega un momento que a veces tienes hasta odio de esa persona. Pero hoy Dios va a hacer un cambio radical en nuestra vida, que tenemos que hacer un cambio de actitud y tenemos que perdonar. Perdonar. Esa actitud que tú traías, porque es que digas ahorita, no, yo no la traía así. Sí la traemos. Pero a veces, ¿sabes qué pasa? Quieres cambiar de actitud. Es como cuando te quitas una máscara y te pones otra. Te pones la del santo y terminas, te quitas la del santo y te pones la del Blue Demon. ¿Qué significa Blue Demon? El demonio azul. Y la del santo es puro blanco y sincero. Veámonos en el espejo y decir, imagínense. Pero Dios nos está dando la oportunidad de cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra actitud, principalmente nuestra actitud, esa actitud que tiene que cambiar ¿en qué? En cada uno de nosotros, en el matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestro caminar, en todo tipo de actitud, principalmente en los que están en nuestro entorno, que son tus hijos, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu esposa, tu esposo. ¿Con quién tienes que cambiar? Con todos. Hemos sido groseros todos. ¿Nos hemos insultado unos a otros? Sí. Hemos pecado hasta con el pensamiento. Y no es regaño, es exhortación. Decía mi madre, un poquito de exhortación es bueno para que te muevan, te tambaleen y te levantes. ¿Amén? Dice aquí, José era el que mandaba en dónde, en aquellas tierras. ¿Cuántos años pasaron ahí? Pasaron muchos años. Donde José trabajó con el faraón, lo formó. ¿Y saben qué es lo más importante ahí? Porque quiero que sepan que fue tentado José, ¿eh? José fue tentado de la esposa del faraón. Y porque no quiso cumplir sus caprichos de la reina, ¿qué pasó? Mintió.
Y llegó a oídos del faraón y lo encarceló injustamente. ¿Y saben cómo? Pero ¿saben qué? Dios estaba con él. Nunca Dios abandonó a José. Estando aún en la cárcel, el encargado, el carcelero, lo hizo su carcelero. Él dijo, tú vas a cuidar la cárcel, mientras yo por acá pues voy a ver otro, y tú te quedas encargado. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Cuenta la historia que agarra y dice que después llegó el copero y el panadero. Cayeron ahí igual, porque desobedecieron al rey, porque no hicieron las cosas correctas como el rey le estaba pidiendo. ¿Y saben qué pasó? Por eso dicen José el soñador. Ahí es donde le cambian después que él pone José el soñador. ¿Por qué? Porque interpretaba los sueños. Le interpretó el sueño al copero y luego al panadero. Y que fue lo más interesante, que al copero le dijo, tú vas a volver otra vez a servirle al rey y le vas a volver otra vez a empezar al copero. Pero ¿qué le pasó al panadero? También lo sacó y todo. ¿Y qué pasó? Lo ahorcó el rey. ¿Por qué? Cuenta la historia, que no sabemos por qué lo mató, ¿verdad? Nada más dice que lo mató. Es interesante si sabe la historia. ¿Pero por qué lo mató? No sabemos por qué lo mató. ¿Desobedeció? Sí. ¿Saben que a veces que nosotros a veces también podemos morir espiritualmente? Podemos perder esa bendición cuando no obedecemos las cosas de Dios. Es cuando Dios a veces nos pone pruebas. ¿Y qué pasó? Dicen que pasaron 2 años todavía. El copero salió, el panadero salió, se unieron al rey, el copero siguió trabajando con el rey, el panadero falleció, lo mató. Pero ¿qué pasó? Pasaron 2 años hasta que el rey tuvo 2 sueños. Ahí fue donde entró el copero y le dijo, me acuerdo que había una persona ya encarcelada que interpretó mi sueño y es ahora, mi rey, que estoy aquí contigo porque él lo interpretó. A ver, mándenlo, tráiganlo. Quiero ver quién es. ¿Y cuál fue su pago después de todo eso que había pasado? Cuando vio que interpretó los 2 sueños del rey, que primero iban a ser 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez, el rey le dijo, vas a ser el segundo amando de mi reino y de mi pueblo, pero yo seguiré siendo el primero. O sea que todavía el rey va a seguir siendo el rey y él era el segundo. Pero si nos damos cuenta todo lo que pasó, todo lo que vivió, todo lo que le hicieron sus hermanos, no lo mataron, lo pusieron en un pozo, todo lo que fue vendido por unos mercaderes, por unas cuantas platas, unas monedas de plata, por el odio de sus hermanos. Pero ¿hasta dónde llegó todo eso? Fue porque Dios ya sabía lo que iba a pasar, José. Pero ninguno de nosotros sabíamos lo que le iba a pasar, porque solamente sabe cómo sabemos cuando aprendemos y vemos la Biblia y leemos la historia, es que solamente así nos acordamos y vemos qué es lo que pasó. Y vemos ese tipo de caminar que le pasó. Es a veces el tipo de caminar que a veces nosotros tenemos que estar preparados. Imagínense, aquí dice que José era el que mandaba en aquella tierra y era quien vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegando los hermanos de José se postraron ante el rostro en tierra. Se postraron. ¿Se acuerdan cuando los sueños que tuvo José les dijo a sus hermanos que delante de él se iban a postrar, y los hermanos más odio lo agarraron? Porque dijeron, yo, siendo tu hermano mayor, me voy a postrar delante de ti. Jamás y nunca. Ese es algo que es como cuando el más grande no le quiere obedecer al más chico, y cuando el más chico no le quiere hacer caso al más grande. Y eso cuesta, cuesta mucho, pero mucho.
Y aquí voy rapidito porque dice que ya me quedan como 5 minutos. Pero creo que me van a dar otros 10 más. Y aquí pasó, miren, cuando vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no reconocerlos. Y les habló y les habló duramente y le dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos dijeron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. ¿Por qué? Porque pasó mucho tiempo. Para ellos a lo mejor ya estaban muertos sus hermanos, pero no. ¿Y qué pasa cuando un papá pierde a un hijo? Siente que le arrancan parte de su vida, o se va, o se va a trabajar a otro lado, pierde parte de su vida. Pero imagínense aquí donde dice que José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no reconocerlos y les habló duramente. Imagínense, le habló duramente. ¿Y qué? Sí los reconoció y les habló duramente. ¿Cuántas veces has estado enojado con tu hermano y cómo le hablas? ¿O cuántas veces te has enojado con tu esposa, con tu esposo? ¿Y cómo le hablas? La palabra esa de, ¿y todavía sigues enojada conmigo? No. ¿Y ya me perdonaste? Pues no. Imagínate. ¿Y tú ya la perdonaste? ¿Y tú ya lo perdonaste? ¿Y tú ya la perdonaste? Ya. Pero no me mires a mí, mírala a ella, dile, yo te perdono. No, o sea, nos cuesta trabajo pedir perdón. Nos cuesta trabajo aceptar que estamos mal. Nos cuesta trabajo reconocer que he fallado. Nos cuesta trabajo reconocer que yo fallé. ¿Y sabes qué? Cuando uno en una relación le dice, tú fallaste, y lo primero que va a decir, yo, no, fuiste tú. Y ahí está. Ninguno de los dos reconoce que hemos fallado. Pero Dios sí sabe quién falló. Y Dios está esperando a ver qué diga, a ver a qué horas vas a decir, quién acepta. Y ya me imagino, yo me imagino aquí, Dios y el Espíritu Santo, no, pues aquí estamos, aquí en medio, pues no se vayan a agarrar golpes, pero espérense. O sea, él peleando y Dios esperando, me imagino sentado allá, esperando a ver a qué hora. Y el Espíritu Santo aquí nomás, no se vayan a agarrar golpes, porque sí, así es, porque no aceptamos y no reconocemos. No reconocemos que a veces fallamos. Uno falla como ser humano, como esposo, como hijo, hasta como pastor, fallamos. Y no nada más digo yo, sino otros a lo mejor, me cuento yo, pero en otros lugares, hermanos, líderes, diáconos, los líderes fallan, pastores fallan. Hay cosas que a veces a lo mejor no sabemos la vida de cada uno de nosotros, qué es lo que más hemos fallado en la iglesia o le hemos fallado al Señor. Hoy Dios nos está hablando que tenemos que reflexionar. Quiere que actuemos como debe de ser, arrepentirnos de lo que hemos estado haciendo, pero arrepentirnos con esa actitud de pedir perdón. Génesis 45, 1 y 2. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, hacer salir a todos de mi lado, y no había nadie con él. Cuando José se dio a conocer a sus hermanos y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa del faraón se enteró
de ellos. Aquí no habla de que José endureció su corazón. No, habla que estaba contento, reconoció a sus hermanos. Primero le habló duro, porque no lo reconocieron. Pero luego, esa es la actitud cuando está Dios con uno de sus hijos. No les dijo nada, al contrario, reaccionó, los abrazó, les dijo y lloró porque había visto a sus hermanos. Y hoy tú, ¿cuántas veces? Y ahí fue donde él habló. ¿En quién preguntó? Sus hermanos no podían creer que, porque para ellos ya estaba muerto o ya había desaparecido, pero no. Todo el proceso que caminó José para llegar a ser un gobernante en Egipto. Fue encarcelado injustamente por el simple hecho de no hacer las cosas que quería la esposa del rey. Estando todavía encarcelado, Dios no lo dejó. Estando en un calabozo, Dios no lo dejó. Al contrario, lo levantó, lo hizo carcelero. Y de ahí, Dios lo levantó, estando cerca del rey. Y le dio a gobernar todavía el rey, parte de todo Egipto. Porque le dijo, tú eres el segundo, lo que tú digas, se hace. Y a todos les dijo, todos, imagínense así, todo se va a hacer lo que diga José. Porque yo le estoy dando mi mandato. Lo que diga José va a ser el pueblo. Y lo que esté de acuerdo José se va a hacer. No a cualquiera le dan ese favor, ese lugar. Pero ¿cómo se lo ganó? ¿A poco tuvo una actitud aquí? Dios nos está hablando que tuvo una actitud mala con sus hermanos. No. ¿Les reprochó algo? No. Él siguió firme, al contrario. Lloró de alegría de ver a sus hermanos. Y sus hermanos estaban consternados que no podían creer que Josué estaba vivo. Y aquí uno dice, José, a quien vosotros vendisteis a Egipto, ahora pues, no, no nos, no nos, ¿qué? Entristezcáis. Si nos empecé a hablarle, a haberme vendido aquí, pues, para preservar vida, me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién lo envió? ¿A qué lugar lo envió? Y aquí vamos, donde voy a comenzar, qué es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y aquí dice en Mateo 6, 14 y 15. Porque si qué, porque si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Mas así no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en el cielo perdonará nuestras ofensas. Si tú no perdonas, ¿cómo Dios nos va a querer perdonar si no
sale de nosotros pedir perdón. Así tú hayas tenido la culpa o no hayas tenido la culpa, Dios nos está hablando que tenemos que aprender a perdonar. La actitud que tomó José delante de sus hermanos no fue fácil, le costó, pero nunca jamás reclamó, nunca jamás se molestó, nunca dijo nada, siguió al pie de la letra, porque Dios tenía planeado dónde iba a llegar. Y nosotros podemos llegar cerca del reino o estar en el reino, pero con una actitud positiva. Todas las cosas nos pueden dar, porque el Señor es el encargado y dueño de todo. Él es creador del cielo y de la tierra. Todo lo que tú y yo hemos tenido es porque Dios nos los ha dado. Todo. Y Él no es deudor de nadie. Así tú le des el tiempo al Señor trabajar en su obra, Él nos va a recompensar de una manera sobrenatural que ni cuenta nos vamos a dar. Dice que las bendiciones están aquí cerca. Es nada más cuestión de abrir la ventana de los cielos y van a caer. ¿Qué es el perdón? Uno de los valores más difíciles de llevar a la realidad. Es una decisión personal que requiere de mucho valor y mucho esfuerzo, pues va en contra de los sentimientos de enojo y venganza que experimentamos cuando alguien nos lastima. Qué tremendo. Miren, ¿por qué debemos perdonar? Porque cuando no perdonamos es como si estuviéramos llevando una bolsa muy pesada, llena de enojo, gritos, malas caras, resentimiento, amargura, y todas esas cosas no nos dejan avanzar en la vida espiritual. En tu vida personal con Dios no vas a poder avanzar si no perdonamos. Pero cuando sí perdonamos, nos sentimos como felices con los demás, llenos de paz, tranquilos, amigables, sin carga. Y si perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial que está en los cielos también nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Perdonamos cuando decimos, te perdono, pero nunca olvidaré lo malo que fuiste conmigo. Dos, perdonas cuando te alegras al saber que algo malo le ha pasado a alguien que no te agrada. Ay, sí lo perdoné, pero qué bueno que... Perdona cuando quieres vengarte de alguien que te ha ofendido, lastimado o hecho algún daño. Vamos a ponernos de pie.